Realmente damos gracias al Señor por estos tiempos, por lo que Él hace, por lo que Él ha hecho. Y estamos estudiando teología bíblica, estamos viendo la teología bíblica y en esa teología bíblica hemos visto desde Génesis hasta el libro de Reyes a Cristo. Es una sola historia, no hay nada más. En Génesis vimos al Señor Jesucristo, que es la simiente de la mujer. En Éxodo vimos que Él es el Cordero de la Pascua. En Levítico, Él es nuestro sumo sacerdote. En Números, Él es la columna de nube, Él es la nube de Jehová, la Shekinah. En Deuteronomio, Él es el profeta semejante a Moisés. En Josué vimos que Él es el capitán de nuestra salvación. En Jueces vimos que Él es nuestro juez, nuestro legislador. En Ruth vimos que es nuestro pariente redentor. En Samuel, Él es nuestro profeta, el profeta que tiene toda y merece toda nuestra confianza. Y lo que estamos viendo ahorita en Reyes, que lo estamos manejando como un solo libro, y al igual que Crónicas, también lo vamos a tener que ver rápidamente porque es como una repetición, pero luego vamos a ver que el énfasis de Reyes es el trono, el palacio, y Crónicas es más por el lado del templo y la santidad, es que Cristo es nuestro rey. Él reina y nada ni nadie va a permitir que Él no deje de gobernar. Aunque la gente no crea, aunque la gente no considere, aunque piense que no, pero Él reina, porque Él es Rey de Reyes y Señor de Señores. Y eso es lo que nosotros tenemos que tener en cuenta en esta noche. La teología bíblica nos enseña quién es Jesús, el Cristo, el Hijo de Dios. No importa si crees o no crees en una vida eterna. No importa si tú piensas que después de la vida no hay nada más. No importa. Lo único que importa es que si tú mueres hoy, ¿dónde pasarás la eternidad? ¿Dónde? Porque mucha gente no cree, pero el hecho de que uno no crea en la ley de la gravedad, por más que se tire de un quinto piso, pues no la rompe. Por eso hoy vamos a seguir viendo el perfil de los reyes. Hace 8 días terminábamos con Acab, vimos que su apellido era hizo lo malo ante los ojos del Señor más que ningún otro antes que él, pero también veíamos que un genuino arrepentimiento, que un genuino volver a creer en el Señor es lo que él está pidiendo. ¿Salvo o no salvo? Saca tus propias conclusiones. Y hoy, antes de orar, quiero que veamos, acompáñame por favor al libro de Primero de Reyes 16:34. Primero de Reyes 16:34, terminamos con el perfil de Acab, pero aquí en Primero de Reyes 16:34 hay algo bien curioso. Dice así la Biblia en Primero de Reyes 16:34. En su tiempo, o sea, en el tiempo de Acab, y él de Betel reedificó a Jericó a costa de la vida de Abiram, su primogénito. Puso sus cimientos por la vida de Abiram, su primogénito, y a costa de la vida de su hijo menor, Segub, levantó las puertas. Por Segub levantó las puertas, conforme a la palabra que el Señor había hablado por Josué, hijo de Num. Durante el reinado de Acab se menciona la reconstrucción de Jericó. La reconstrucción de Jericó había sido prohibida por Dios, quien la había destruido sobrenaturalmente. Pero Josué predijo que un hombre y sus hijos violarían esta prohibición de parte de Dios. Allí en Josué capítulo 6 versículo 26 que lo vimos, dice así la palabra de Dios en Josué 6:26. Entonces Josué les hizo un juramento en aquel tiempo diciendo, maldito sea delante del Señor el hombre que se levante y reedifique esta ciudad de Jericó. Con la pérdida de su primogénito echará su cimiento, y con la pérdida de su hijo menor colocará las puertas. Dos de los hijos de Hiel murieron cuando trataban de ayudarlo en la reconstrucción, en la fortificación de la ciudad, posiblemente como parte de un proyecto de fortalecimiento del control de Israel sobre Moab. Es un dato curioso, pero es algo que la Biblia nos muestra a nosotros, que la palabra de Dios se cumple sí o sí. Y en esta noche, queridos amigos y hermanos que nos ven, queremos ver el perfil de Jezabel y si alcanzamos el perfil de Elías.
No alcanzamos a terminar Primero de Reyes, ya que Primero de Reyes termina con dos nombres, Josafat y otro hombre también, que vamos a ver si lo alcanzamos a ver, pero vamos a ver primero a Jezabel, la hermosa Jezabel. Oremos. Padre, te damos gracias por este tiempo, gracias por esta noche, gracias porque tú controlas los tiempos, las sazones, tú tienes el control de todo. Señor, que cuando tú vuelvas nos encuentres y nos halles haciendo lo que tú quieres que hagamos. Es en esta noche nuestra oración, Señor. Cuando tú vuelvas por tu iglesia, Señor, que nos encuentres haciendo lo que tú quieres que hagamos. Señor, no estamos por resultados, no vivimos de respuestas, vivimos de tus promesas. Vuelve pronto. Gracias te damos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Y vamos a estar viendo una hermosa, una preciosa mujer llamada Jezabel. ¿Por qué hago énfasis en esto? Porque realmente Acab es un rey de Israel, un hombre puesto por Dios, y no creo que se vaya a enamorar de una mujer fea. Pero Jezabel era una mujer extranjera, una mujer fanática, una mujer astuta, pero también una mujer perversa. Ella era de origen fenicio, hija del rey de Sidón. El casamiento con mujeres extranjeras ya se ha visto y ya Salomón nos lo enseñó a nosotros como algo muy dañino, ya que resultaba con la introducción de la idolatría. La hermosa, pero infame, indigna, perversa esposa del rey Acab de Israel, hija de Edbaal, rey de Tiro y de Sidón. Mira lo que dice Primero de Reyes, capítulo 16, versículo 31. Primero de Reyes 16:31. Le fue ligera cosa, dice la Biblia, andar en los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat, habla de Acab. Y tomó por mujer a Jezabel, hija de Edbaal, rey de los Sidonios, y fue siervo de Baal, y le adoró. Le fue poca cosa. Pero esta mujer era dedicada, una mujer muy dedicada, una mujer muy diligente, una mujer muy trabajadora, laboriosa, hacendosa hacia los ritos y ofrecimiento de los sacrificios a lo que tenía que ver con su religión, lo que no hizo Acab. También era una mujer de bastante pulcro, era cuidadosa, era pulida con sus templos, con los templos de Astarte. Como mujer, sin la religión verdadera, era de una voluntad muy fuerte. Hizo un decidido y exitoso esfuerzo para introducir su religión en Israel. Su nombre me enseña, me dice que Baal era príncipe. La palabra Baal es príncipe. Y esta mujer era notable por su celo misionero al tratar por todos los medios de impulsar la idolatría que iría en contra de la religión verdadera. Baal significa señor y dueño y debía ser el sustituto de Jehová. Y esto era lo que Jezabel quería, que Baal y ella sustituyeran a Jehová y a los sacerdotes. Para lograr esto, había que borrar toda señal del verdadero Dios. Su afán fue convertir a todo Israel a este abominable culto. En este afán y para estos cultos se ofrecían víctimas humanas. Niños eran sacrificados. Esta clase de idolatría era más peligrosa que cualquier otra. Vamos a poner un ejemplo. Jeroboam hizo los becerros y los adoraba, pero él dijo algo claro. Se consideran como si fuesen figuras de Dios. Pues si en el templo del sur hay querubines, yo voy a colocar esto en el nombre de Jehová. Ojo, no quiere decir que sea bueno, es una comparación. Pero Dios seguía siendo Dios. No lo por debajeaba. Pero entre los cananeos, Baal era el Dios supremo. Jezabel era enemiga de Jehová. Persiguió hasta la muerte a los profetas de Dios. Durante el reinado de su esposo, su dulce esposo Acab, ella le abrió la puerta a cientos de profetas falsos. Este matrimonio hecho por razones políticas terminó igual que con Salomón.
muchas graves consecuencias espirituales para Israel. Y ojo porque Dios condena la cabeza tanto como el cuerpo. La cabeza Acab, el cuerpo, el pueblo de Israel. Y eso es lo que seguimos enseñando, mi querida dama, mi querida mujer. Realmente lo que nosotros o lo que ustedes deben hacer es comportarse bíblicamente. Porque es que trasciende. La acción de una dama trasciende. El nombre Jezabel fue símbolo o figura de maldad de la falsa religión tiempo después de su época. Mira, abre por favor tu Biblia en Apocalipsis 2:20. Apocalipsis 2:20 dice así la palabra de Dios. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, dice el Señor Jesucristo, que toleras que esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Después de muchos años, el nombre de Jezabel trasciende. Y esto, aquí lo que vemos en Apocalipsis, puede referirse a una persona o a un grupo de personas dentro de la iglesia. Indica que el nombre se había convertido en sinónimo de apostasía. Dicha mujer influyó para que algunos miembros de la asamblea cometieran fornicación espiritual. Este pudiera ser un nombre simbólico, dada la semejanza entre la esposa de Acab y lo escrito en Apocalipsis. La esposa idólatra. Mató a los adoradores de Dios, persiguió a los profetas y mantuvo a centenares de profetas de Baal a quienes Acab construyó un templo en Samaria. Primero de Reyes 16:32. Primero de Reyes 16:32. Dice, e hizo altar a Baal en el templo de Baal que él edificó en Samaria. También esta mujer era una mujer asesina. Mata con alevosía y premeditación. Primero de Reyes 18:13. Mira lo que dice Primero de Reyes 18:13. ¿No ha sido dicho a mi señor lo que hice cuando Jezabel mataba a los profetas de Jehová? Jezabel mataba porque sí, mataba porque no. Y cuando el profeta Elías, quien había provocado la ira de ella por su oposición a la adoración de Baal, mató a todos los profetas de Baal en el monte Carmelo. Incrementó su ira aún más. Mira lo que dice Primero de Reyes 19. Una mujer tremenda. 19:1. Acab dio a Jezabel la nueva, lo que para Acab era una nueva, para Jezabel mira lo que fue. Acab dio a Jezabel la nueva de todo lo que Elías había hecho y de cómo había matado a espada a todos los profetas. Entonces envió Jezabel a Elías un mensajero diciendo, así me hagan los dioses y aún me añadan, si mañana a estas horas yo no he puesto tu persona como la de uno de ellos. Viendo pues el peligro, se levantó y se fue para salvar su vida, y vino a Beerseba, que está en Judá, y dejó allí a su criado. Jezabel fue también la responsable de la muerte de Nabot. Elías era un hombre valiente, mató a los 400 allí en el Monte Carmelo, y huyó de esta mujer. Jezabel también fue la responsable de la muerte de Nabot, el dueño de la viña que su esposo pataletoso Acab deseaba poseer. Elías también predijo un seguro y cruel castigo por su crimen, profecía que se cumplió 10 u 11 años después de la muerte de Acab, cuando Jehú se apoderó del trono por medios violentos. Al llegar a Jezreel, después de asesinar a Joram, Jehú vio a Jezabel que miraba por la ventana de su palacio y desafió a sus oficiales a arrojarla a la calle. Lo que ellos hicieron tirándola por la ventana y cayó frente al carro de Jehú y este pasó por sobre su cuerpo. Más tarde dio la orden de sepultarla por cuanto era sangre real, pero solo encontraron la cabeza, los pies y las manos. El resto del cuerpo había sido consumido por perros que se llaman los perros basureros del oriente. Mira lo que dice Segundo de Reyes capítulo 9. Acompáñame a Segundo de Reyes capítulo 9. Segundo de Reyes 9:30. Segundo de Reyes 9:30 dice, y llegó Jehú a Jezreel, y cuando Jezabel lo oyó, se pintó los ojos, adornó su cabeza, se asomó por la ventana, y cuando entraba Jehú por la puerta ya dijo, ¿le va bien a Zimri, asesino de tu señor? Entonces él alzó su rostro hacia la ventana y dijo, ¿quién está conmigo? ¿Quién? Y 2 o 3 oficiales asomaron desde arriba, y él le dijo, echadla abajo.
y la echaron abajo, y parte de su sangre salpicó la pared y los caballos, y él la pisoteó. Cuando él entró, comió y bebió, y entonces dijo, encargaos ahora de esta maldita y enterradla, pues es hija de rey. Y fueron para enterrarla, pero de ella no encontraron más que el cráneo, los pies y las palmas de sus manos. Entonces volvieron y se lo hicieron saber a Jehú. Y él dijo, esta es la palabra que el Señor había hablado por medio de su siervo Elías Tisbita, diciendo, en la parcela de Jezreel los perros comerán la carne de Jezabel, por haber seducido a los israelitas a seguir su propia idolatría. ¿Qué quieres que te encuentre haciendo el Señor? Presupón que el Señor viene ya. ¿Qué quieres que te encuentre haciendo? En este preciso momento, ¿qué quieres que te encuentre haciendo? ¿Estás discutiendo? ¿Estás amargado? ¿Estás colérico? ¿En serio? ¿Estás peleando por cosas sin sentido? Realmente, las fornicaciones obligaron a Israel a cambiar. Es lo que a veces se conoce o lo que se conoce como un sincretismo. Ellos realmente no estaban dejando a Dios, a Jehová, porque dijeron, venga, Jehová nos puede ayudar a nosotros cuando no haya lluvia, porque Baal era el dios de la lluvia, entonces consideremos a Baal por un lado. Realmente las fornicaciones de las que habla la Biblia con respecto a Jezabel no son las relaciones sexuales fuera del matrimonio. No tenía que ver con una vida sexual, tiene que ver con lo espiritual, ya que la evidencia que nos muestra a nosotros la palabra de Dios sugiere que ella fue más leal a su esposo que cualquiera. Realmente el uso del término sugiere menosprecio hacia las prácticas paganas en una mezcla con prostitución ritual y sagrada, magia y amuletos de fertilidad del baalismo. Damas y caballeros, este es el perfil de una hermosa mujer, de una preciosa dama. Pero quiero terminar con este proverbio. Proverbios, acompáñame a Proverbio 30-31. Proverbios capítulo 30, versículo 31. Y cuando leamos este versículo, acordémonos de esta hermosa, preciosa y singular mujer. Proverbios 30-31 dice, engañosa es la gracia y vana la hermosura, mas la mujer que teme a Jehová, esa será alabada. Esa será alabada. ¿Eres hermosa? Sélo por dentro. ¿Eres agraciada? Guárdalo para ti y para tu esposo. Y este era el perfil de esta dama, Jezabel. Y ahora viene un hombre de Dios, el profeta más grande y maravilloso del Antiguo Testamento. Un profeta del reino del norte. Su perfil lleno de muchos detalles, claros, interesantes, puntuales. Elías. Jehová es Dios. Elías. Jehová es Dios. Casi siempre cuando vemos en un nombre el L es Jehová. Samuel, pedido de Dios. Elías, Jehová es Dios. Casi siempre que nosotros veamos un nombre, Eliseo, casi siempre nosotros vemos eso, es Jehová va por delante. Su perfil, genial. Cada momento de la vida del profeta narrado, contado por la palabra de Dios, expresa una descripción total del escritor. Realmente nosotros tenemos que ir más allá. Y en este caso, nos fuimos a unos libros que se llaman deuterocanónicos. Hay muchos detalles de la vida de Elías allí. ¿Qué significa deuterocanónico? Es un segundo canon. Los libros deuterocanónicos nos corresponden a una serie de escritos de origen dudosos que fueron rechazados por muchos de los primeros pastores y teólogos del primer siglo. Es el nombre que se le da a aquellos libros o parte de aquellos libros que desde su origen, desde sus principios, no fueron considerados como inspirados por todos y que hoy son rechazados del canon de la Sagrada Escritura, tanto por judíos como por protestantes. La Iglesia Católica, sin embargo, los considera como verdadera y auténtica palabra de Dios. Y están allí, realmente están allí. La nácar colunga, la diosa habla hoy los tienen.
Por ejemplo, hay un libro de estos que se llama Eclesiástico. Y en el libro de Eclesiástico, en el capítulo 48, 1, encontré esta descripción de Elías. Dice, después surgió el profeta Elías como fuego. Su palabra abrasaba como antorcha. La decadencia de Israel solicitaba un profeta como Elías, que fuese como fuego, y su palabra como antorcha. Acab, bajo la peligrosa influencia de Jezabel, su esposa cananea, quizás no pensando en abandonar el culto a Dios, había puesto en Samaria un templo cananeo. Eso lo vimos allí en Primero de Reyes 16. Acab tenía sacerdotes extranjeros. Él quería congraciarse con Jezabel y no contento con eso, también persiguió cruelmente a los profetas del Dios vivo y verdadero. Querer abandonar completamente el culto a Dios de Israel había llevado a Israel a un declive, a un deterioro, a una desintegración total de la nación. Y como si fuera poco, hicieron un templo al Dios cananeo. ¿Qué sabemos sobre Elías? Pues realmente, aunque son datos muy puntuales, se conoce muy poco. Era de Tisbe, Tisbe de Neftalí. Y en Tobías, otro libro deuterocanónico, dice allí en capítulo 1 de Tobías 2, dice que este Neftalí estaba a la derecha de Cades, en Galilea, por encima de Azor. También hay otro Tisbe, que era Tisbón de Galaad. Pues realmente están esas dos posiciones. Algunas leyendas judías, haciendo eco de escritos cristianos, afirman que Elías era de origen sacerdotal. Dicen que era de origen sacerdotal. ¿Pero por qué? Porque él ofreció sacrificios. Y no todo el mundo podía ofrecer sacrificios. Y todo su estilo de vida parece más al de los nazareos. ¿Recuerdan cuando vimos allí en número 6 el voto nazareato? Pero ¿cómo era Elías? ¿Cómo era su descripción? Mira lo que dice segundo libro de Reyes capítulo 1 versículo 8. Empezamos con el perfil de Elías. Y en segundo de Reyes, capítulo 1, versículo 8, nos dice que era un hombre cubierto de pelo con un cinturón de cuero ceñido a sus lomos. También la Biblia nos dice que era un hombre muy veloz. Mira lo que dice primero de Reyes 18:46. Primero de Reyes 18:46. Primero de Reyes 18:46 dice, y la mano del Señor estaba sobre Elías, el cual ciñó sus lomos y corrió delante de Acab hasta Jezreel. El ceñirse era una costumbre de apretarse la ropa con un cinturón con el propósito de tener libertad de movimientos. Realmente lo que vemos aquí es que Dios aumentó las fuerzas de Elías, quien corrió a pie delante del carro de Acab los 25 a 40 kilómetros desde el Monte Carmelo hasta Jezreel. Fue una persona que se enseñó, se acostumbró a vivir en arroyos. Mira lo que dice Primero de Reyes 17:3. Primero de Reyes 17:3. Apártate de aquí y vuélvete al oriente, y escóndete en el arroyo de Querit, que está frente al Jordán. Beberás del arroyo, y yo he mandado a los cuervos que te den allí de comer. Y él fue e hizo conforme a la palabra de Jehová. Damas y caballeros, algo que me sorprende de la vida de Elías es que Dios le decía y él hacía. Dios le decía y él hacía. Mira, apártate de aquí y vuélvete al oriente. Y dice más adelante en el versículo 5, él fue e hizo conforme a la palabra de Jehová. Y eso va a ser algo característico de Elías. ¿Cuál es el apellido? ¿Se acuerdan cuál era el apellido de acá? E hizo lo malo ante los ojos de Dios. El apellido de Elías es hizo conforme a la palabra de Jehová. Elías hizo conforme a la palabra de Jehová. Por eso pregúntate en este momento, si hoy Dios te llama a rendir cuentas delante de Él, si hoy Cristo vuelve por su iglesia, ¿qué quieres que te encuentre haciendo, mi querido Elías? Mi querido Elías hizo conforme a la palabra de Jehová. Porque Elías también fue alimentado por cuervos. Elías fue alimentado por cuervos. Mira, beberás del arroyo. Y yo, dice Jehová, he mandado a los cuervos que te den allí de comer. Mira esa hermosura. Dice que yo he mandado a cuervos, sí, aves,
Pero dice puntualmente que te den allí, no aquí, no más allá. No, ese era el Rapid del momento. Sí, ese era el que llevaba el alimento, pero allá. También vivió en cuevas de montañas. Mira lo que dice Primero de Reyes 19:9. Allí entró en una cueva y posó en ella la noche. ¿Qué tal dormir debajo de un arbusto como refugio? Mira 19:5, Primero de Reyes 19:5. Acostándose bajo el enebro, se durmió. Yo creo que este hombre se duerme parado en un Transmilenio. Aparece violentamente en la escena de la historia para anunciar a Acab que Dios ha determinado castigar la apostasía del rey y el pueblo. ¿De qué forma? Enviando sequía en la tierra. Realmente esto era algo que el pueblo de Israel sabía, era algo que Acab sabía, y algo que Acab sabía era palabra de Dios. Pero Acab no quiso hacer la palabra de Dios, y hoy a muchos nos pasa lo mismo. Si Cristo viniera en este momento por ti, ¿qué te encontraría haciendo? Mira lo que dice Deuteronomio 28:24. Deuteronomio 28:24. Y el Señor hará que la lluvia de tu tierra sea polvo y ceniza. Imagínate. La lluvia será polvo y ceniza, descenderá del cielo sobre ti hasta que seas destruido. Las maldiciones son trazadas conforme Dios advirtió a su pueblo del precio de la ausencia de amor por Él. Y como no hay amor, no hay obediencia. Como hay desamor, hay desobediencia. Después que este hombre de Dios, de apellido, hizo conforme a la palabra de Jehová, entregó su mensaje, el profeta desaparece. Así como apareció, así desapareció. ¿Pero por qué? Porque fue guiado por el Espíritu de Dios. Se dirigió al arroyo de Querid. El arroyo de Querid queda al este de Jordania. Y los cuervos le traían pan y carne por la mañana y pan y carne al atardecer y bebían del arroyo. El rápido del momento cumplió, pero fue allí. Después que el arroyo se hubo secado, Elías bajo la dirección divina atravesó Sarepta y allí fue recibido por una viuda pobre. Versículo 9 del capítulo 17. Levántate, ve a Sarepta que pertenece a Sidón y quédate allí, y he aquí yo mandado una viuda de allí que te sustente. Versículo 10. Entonces él se levantó y se fue a Sarepta. Elías hizo conforme a la palabra de Jehová. Elías hizo conforme a la palabra de Jehová. Se levantó y se fue. Porque el Señor le dijo, levántate y ve. ¿Y él qué hizo? Se levantó y se fue. ¿A dónde? A Sarepta. Sarepta es un puerto, sí, es un puerto que estaba entre Tiro y Sidón, de donde era una preciosa mujer que recordamos mucho, llamada Jezabel. Esta podría ser una prueba de la fe del profeta. ¿A dónde tengo que ir, Señor? No, allá donde vive, donde es Jezabel. ¿Cómo? Pero dice la palabra de Dios que él se levantó y se fue a Sarepta. Ser enviado a vivir en un lugar perteneciente a los sidonios y como si fuera poco, ser sustentado por una viuda pobre de la región de Jezabel. Pero claro, nada es difícil para un hombre como Elías que dio día a día. Él se dio cuenta cómo día a día venían los cuervos y le traían pan y carne. La primera hamburguesa de la historia. Pan y carne. Y era hamburguesa por la mañana y hamburguesa por la tarde. Dios recompensó ese sentimiento que impulsó a esta mujer a ayudar a Elías, aumentando su provisión de comida y aceite durante todo el tiempo que duró la sequía y reinó la hambruna, y después también restituyó la vida del hijo de ella. Primero de Reyes 17:17. Primero de Reyes 17:17. Y sucedió que después de estas cosas, se enfermó el hijo de la mujer dueña de la casa, y su enfermedad fue tan grave que no quedó aliento en él. Y ella dijo a Elías, ¿qué tengo que ver contigo, varón de Dios? Y mira esta frase, ¿has venido para traer a memoria mis iniquidades y hacer morir a mi hijo? ¿Traer a memoria mis iniquidades?
Y él le respondió, dame a tu hijo. Y él lo tomó de su regazo y lo llevó a la cámara alta donde él vivía y lo acostó sobre su propia cama. Y clamó al Señor, oró al Dios de los cielos y dijo, oh Señor, Dios mío, ¿has traído también mal a la viuda con quien estoy hospedado, haciendo morir a su hijo? Entonces se tendió 3 veces sobre el niño, clamó al Señor y dijo, Señor Dios mío, te ruego que el alma de este niño vuelva a él. El Señor escuchó la voz de Elías y el alma del niño volvió a él y revivió. Entonces la mujer dijo a Elías, ahora conozco que tú eres hombre de Dios y que la palabra del Señor en tu boca es verdad. La palabra del Señor en tu boca es verdad. Esta mujer primero le dijo, ¿has venido aquí a traer a memoria mis iniquidades? Realmente el texto no nos dice si la mujer tenía un pecado específico. Eso se lo dejamos a los que especulan. Nosotros somos claros en la Biblia. No todo sufrimiento es consecuencia del pecado. Ojo con esto, no todo sufrimiento es consecuencia del pecado. Realmente es permitido por Dios con el firme propósito de corregir y perfeccionar al hombre. Si estás pasando por una situación difícil, examínate, claro, examínate. Pero si es un pecado, confiésalo y apártate. El que confiesa su pecado y se aparta alcanzará misericordia. Pero si tú ves que eres un hijo obediente, que estás haciendo las cosas como a Dios le agrada, no perfecto, siendo honesto, realmente el Señor está utilizando eso para corregirte y perfeccionarte. Durante 3 años no cayó lluvia o rocío alguno sobre Israel y la tierra estuvo absolutamente seca. Y mientras tanto Acab había hecho muchos esfuerzos recorriendo el país en busca de quién, de Elías. Y un día, así como cuando aparece ese día, resolvió ponerse cara a cara Elías una vez más al rey y apareció tal cual como se fue, de repente. ¿Y ante quién? Ante un hombre llamado Abdías. Y Elías le dice a Abdías, hazme un favor. Mejor dicho, vamos a Primero de Reyes 18:7. Mira las palabras. Primero de Reyes 18:7. Y estando Abdías en el camino, he aquí Elías le salió al encuentro y Abdías lo reconoció y cayó sobre su rostro y dijo, ¿eres tú Elías mi señor? Y él le respondió, yo soy. Ve y di a tu señor, aquí está Elías. Pero él dijo, ¿en qué pecado para que entregues a tu siervo en mano de acá, para que me mate? Vive Jehová tu Dios, que no ha habido nación ni reino donde mi señor no haya enviado a buscarte. Y todos han respondido, no está aquí. Cuando se encontraron nuevamente, Acab reprendió ásperamente al profeta por ser el causante de la desgracia de Israel. Pero Acab volteó las palabras de Acab. Mira más adelante, 18:18. 17 para tener contexto. Cuando Acab vio a Elías, le dijo, ¿eres tú el que perturba a Israel? Y él respondió, yo no he perturbado a Israel, sino tú y la casa de tu padre, porque habéis abandonado los mandamientos del Señor y habéis seguido a los Baales. Aprovechando el silencio y la vergüenza del rey, Elías le hace una propuesta. Versículo 19. Envía pues ahora y congrégame a todo Israel en el monte Carmelo y los 450 profetas de Baal y los 400 profetas de Acera que comen en la mesa de Jezabel. 850 pintas. 850 tipos que Acab le estaba pagando para hacer esto. Elías le ofrece citar a los profetas de Baal en el Monte Carmelo para una confrontación brutal, decisiva, entre Baal y el Dios de Israel. Esta prueba, en esta esquina y en esta otra, tuvo lugar frente a una gran concurrencia del pueblo a quien Elías, en términos muy duros, les dijo, vengan, en serio, ¿hasta cuándo? Y ojo con esta palabra, vacilaréis. 18:21. 18:21. Elías se acercó a todo el pueblo y dijo, ¿hasta cuándo vacilaréis entre dos opiniones? Si el Señor es Dios, seguidle. Y si Baal, seguidle a él. Pero el pueblo no respondió ni una palabra. Esta palabra vacilaréis, en los originales, en los más antiguos, quiere decir hasta cuándo cojearéis,
¿Hasta cuándo andaréis desigualmente? ¿Hasta cuándo sufriréis o soportaréis las diferencias entre la religión verdadera y su adoración a Baal? Israel no había rechazado de una manera absoluta al Señor, pero trataba de combinar el culto de Jehová con el culto a Baal. Lo que plantea Elías es que Israel tenía que escoger quién era Dios, si Jehová o Baal, si Jehová o Baal, y luego empezar a servir de todo corazón. Pero algo que me agrada de Elías es que en lugar de que se decidieran por un mensaje, Elías buscó una señal visible del cielo. Ya tenía el poder de hacerlo, pero ahora quería una señal visible del cielo. Entonces ordenó a los profetas paganos que invocaran a su deidad. Listo, ustedes son estos. Invoquen a su deidad. Y yo voy a invocar al Señor de los ejércitos. Y el Dios que conteste a través de fuego, ese será Dios. 18:25. 18:25. Entonces invocad el nombre de vuestro Dios. Dios con D minúscula. Y yo invocaré el nombre del Señor con S mayúscula. Y el Dios con D mayúscula que responda por fuego, ese es Dios con D mayúscula. Y todo el pueblo respondió y dijo, la idea es buena. Y Elías dijo a los profetas de Baal, escoged un novillo para vosotros y preparadlo primero, pues sois los más. Ustedes son una parranda de montoneros, háganle, arranquen. E invocad el nombre de vuestro Dios con D minúscula, pero no le pongáis fuego. Un altar había sido levantado por los adoradores de Baal donde la víctima fue colocada, pero sus gritos, sus bailes salvajes, sus flagelaciones, sus golpes, todo lo que quisieron hacer a lo largo del día no dieron resultado. Versículo 29. Y sucedió que pasado el mediodía, se pusieron a gritar frenéticamente hasta la hora de ofrecer el sacrificio de la tarde, hasta la hora de ofrecer el sacrificio de la tarde, pero no hubo voz, ni nadie respondió, ni nadie hizo caso. ¿Qué hizo Elías? Versículo 30. Entonces dijo Elías a todo el pueblo, acercaos a mí. Y todo el pueblo se le acercó. Y él arregló el altar de Jehová que estaba arruinado. Elías reparó el altar en ruinas de Dios que se levantaba allí, preparó su sacrificio. Y cuando llegó el tiempo de ofrecer la ofrenda de la tarde, mientras estaba orando seriamente, Elías apoyó su caso en la certeza, en la convicción, en la firme seguridad de que el Señor contestaría su oración. La hora de ofrecer el holocausto era más o menos a las 3 de la tarde, según lo que nos muestra Éxodo 29, 38 al 41. Y este sacrificio lo vemos también marcado en Números 28. Dice, esta es la ofrenda encendida que ofreceréis al Señor. 2 corderos de un año, sin defecto, cada día como holocausto continuo. Eso era lo que estaba haciendo. Versículo 31. Y tomando Elías 12 piedras conforme al número de las tribus de los hijos de Jacob, a cual había sido dada palabra de Jehová diciendo, Israel será tu nombre, edificó con las piedras un altar en el nombre de Jehová, después hizo una zanja alrededor del altar y que cupieran 2 medidas de grano, preparó la leña, cortó el buey, versículo 34. Y dijo, llenad 4 cántaros de agua y derramarla sobre el holocausto y sobre la leña. Y dijo, hacedlo otra vez, y hacerlo, lo hicieron 3 veces. Y cuando llegó la hora, porque llegó la hora de ofrecer el holocausto, se acercó el profeta Elías y dijo, Dios de Abraham, de Isaac, de Israel, sea hoy manifiesto que tú eres Dios en Israel y que yo soy tu siervo y que por mandato tuyo he hecho todas estas cosas. Pregunta en esta hora qué quieres que el Señor te encuentre haciendo. Que por mandato tuyo yo estoy aquí sentado enseñando la palabra de Dios. Que por mandato de Jehová tú estás viendo en este momento el curso. ¿Qué quieres que te encuentre haciendo el Señor? Esta oración les recuerda el pacto con Abraham, con Isaac, con Jacob. Elías le trajo a memoria que él, Dios, quien no falla, es todavía el único Dios de Israel. Solo Él, solo Él merece toda mi lealtad.
Solamente Él merece toda mi confianza. Nadie más. Primero de Reyes 18:37 dice, contéstame, mi Dios, contéstame, para que este pueblo sepa que tú eres mi Dios y que deseas que ellos se acerquen a ti. Y Dios respondió, porque él no es hijo de hombre para que mienta, ni mucho menos es un hombre para que se arrepienta. Dios consumió la ofrenda. Versículo 38. Entonces cayó el fuego del Señor y consumió el holocausto, la leña, las piedras, el polvo y lamió el agua de la zanja. El resultado: luchó y venció, peleó y ganó. El pueblo, enardecido por el triunfo y bajo las órdenes de Elías, cayó sobre los profetas paganos, matándolos en el arroyo de Sisón. ¿Cuál fue la reacción del pueblo? Versículo 39. Cuando todo el pueblo lo vio, se postraron sobre su rostro y dijeron, el Señor, Él es Dios, el Señor, Él es Dios. Jehová es el Dios. Jehová es el Dios. Entonces Elías les dijo, prended a los profetas de Baal para que no escape ninguno. Y ellos los prendieron, y los llevó Elías al arroyo de Sisón, y allí los degolló. ¿Y qué pasó? Versículo 41. Elías le dijo a Acab, sube y come y bebe, porque una lluvia grande se oye. Esa misma tarde la sequía acabó, y en medio de un fuerte aguacero el profeta corrió ante Acab a la entrada de Jezreel. Elías tenía un asunto más que lo ocupaba, que lo metía ahí en el Monte Carmelo. Tenía que orar. Acompáñame por un momento a Santiago. Santiago capítulo 5, versículo 18. Abre tu Biblia en Santiago capítulo 5, versículo 18. Santiago 5:18 dice, y otra vez oró, y el cielo dio lluvia, y la tierra produjo su fruto. Elías es mi ilustración notable del poder de la oración. Nosotros somos esos buques de guerra, equipados con un armamento bastante poderoso. Tenemos la palabra de Dios, tenemos al Espíritu Santo de Dios morando en nosotros, tenemos la oración. Lo que pasa es que a veces no nos gusta. Sus oraciones, muchas de sus oraciones, que no son mencionadas en el Antiguo Testamento, así como esta de Santiago 5, iniciaron y terminaron con la sequía que duró 3 años y 6 meses. Santiago nos lleva a interpretar la actitud de rodillas y humildad de Elías, de cómo este hombre era un hombre de oración. Él estaba orando porque se cumpliera lo que el Señor había dicho. En Primero de Reyes 18:1 dice, sucedió que después de muchos días la palabra del Señor vino a Elías en el tercer año diciendo, ve, muéstrate a Acab y enviaré lluvia sobre la faz de la tierra. Versículo 43. Y dijo a su criado, sube ahora y mira hacia el mar. Y el criado subió y miró y dijo, no hay nada. Y él le volvió a decir, vuelve 7 veces. A la séptima vez dijo, yo veo una pequeña nube como la palma de la mano de un hombre que sube del mar. Y él dijo, ve de acá, unce tu carro y desciende para que la lluvia no te ataje. Y aconteció, estando en esto, que los cielos se oscurecieron con nubes y viento, y que una gran lluvia se vino. Sube ahora y mira hacia el mar. Realmente esto es lo que nosotros teníamos que ver. Envió a su siervo un mirador 7 veces. En cuanto apareció la indicación más leve de lluvia, respondió en fe activa a su mensaje. El triunfo de Elías no vino a durar mucho. La ira de Jezabel, que había jurado quitarle la vida, se hizo manifiesta. Primero de Reyes 19:2. Jezabel envió un mensajero de Elías diciendo, así me hagan los dioses y aún me añadan, si mañana a esta hora yo no he puesto tu vida como la vida de uno de ellos. Y mira lo que dice
Él tuvo miedo. Elías tuvo miedo. ¿Cómo? Pero espere un momento, ese acá no mató a todos los peces, los degolló y hizo que... Y le tiene miedo a una mujer. ¿Qué nos quieres enseñar, Señor? No a tenerle miedo a las mujeres, no, Señor. Eso no es así. Pero este hombre le tuvo miedo a Jezabel. Detrás de todo gran hombre. Y se fue para salvar su vida y vino a Berseba de Judá y dejó allí a su criado. Lo obligó a huir de inmediato, a buscar refugio más allá del desierto de Judá, allí en el santuario del monte Oreb, en la soledad de una montaña, con el espíritu quebrantado, con el espíritu quebrantado. La mayoría de personas que Dios quiere usar para su gloria y su honra son aquellas que han sido debilitadas y quebrantadas con mayor perfección, con esos golpes hábiles y certeros del alfarero. El quebrantamiento es esa humillación del corazón delante de Dios. No es difícil entender el decaimiento, la falta de ánimo, el desaliento de Elías. El tiempo, 19, 5 y 6, vamos a leerlo. El tiempo que el Señor hizo dormir a Elías le animó. Mira lo que dice. Y echándose, 19:5. Primero de Reyes 19:5. Y echándose debajo en el Ebro se quedó dormido, y he aquí luego un ángel le tocó y le dijo, levántate y come. Él entonces, Elías, miró y he aquí en su cabecera una torta cocida sobre las ascuas y una vasija de agua. Comió y bebió y volvió a dormirse. La siesta después del almuerzo es bíblica, síganlo haciendo. Y volvió el ángel de Jehová la segunda vez, lo tocó diciéndote, levántate y come, porque largo camino te resta. Después de su decaimiento, de la falta de ánimo, del desaliento, muestra el agrado al cual había descuidado su bienestar físico. Por eso el Señor le dice, come, bebe y duerme. Dios le dio descanso y alimento. Lo llevó a su propia presencia. Versículo 8. Se levantó pues, comió y bebió y fortalecido con aquella comida, caminó 40 días y 40 noches hasta Horeb, el monte de Dios, y allí se metió en una cueva donde pasó la noche. Y vino a él palabra de Jehová, el cual dijo, ¿qué haces aquí, Elías? Él respondió, he sentido, y ojo con esto, con él respondió, he sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas, y solo yo he quedado y me buscan para quitarme la vida. Y él dijo, sal fuera. No es espíritu de contiende, sal fuera no, salga y ponte en el monte delante de Jehová. Y aquí Jehová que pasaba y un grande y poderoso viento que rompía los montes y quebraba las peñas delante de Jehová, pero Jehová no estaba en el viento. Y tras viento, un terremoto. Pero Jehová no estaba en el terremoto. Y tras el terremoto, un fuego. Pero Jehová no estaba en el fuego. Y tras el fuego, un silbo apacible y delicado. Jehová renovó el sentido del poder de la palabra de Dios en el corazón de Elías. El Señor renovó la comisión de Elías. Le dio una palabra de aliento. 15. Y dijo Jehová, ve, vuélvete por tu camino por el desierto de Damasco, y llegarás y ungirás a Hazael por rey de Asiria, a Jehú hijo de Nimsi ungirás por rey sobre Israel, y a Eliseo hijo de Safat de Abel Meola ungirás para que sea un profeta en tu lugar. Pero, ¿saben? Dejó sin contestar la oración de Elías de la muerte. En 19:4 le dijo, ay, yo me quisiera morir. Mira lo que dice, y él se fue por el desierto un día de camino y vino y se sentó bajo un enebro y deseando morirse, dijo, basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy mejor que mis padres. Dijo, no, es que yo no necesito usted para eso. Se quejó delante del Señor. Más bien el Señor lo que hace es que lo fortalece, restaura su fe, le permitió entrar a la cueva, le permitió escuchar su dulce voz. ¿Qué diferencia tenemos aquí con la escena de victoria en el capítulo, allí en el capítulo 18 con los profetas de Baal y este capítulo? Realmente el hombre de fe, aquel que hizo descender fuego del cielo con un holocausto mojado,
que consumió, que se notó, retiró sus ojos del Señor. Se convierte en un hombre de temor, de miedo, tanto que debe huir. Sin embargo, a pesar del fracaso de Elías, Dios cariñosamente trató con su siervo. Eso es lo que nosotros tenemos que hacer día a día. Eso es lo que nosotros tenemos que hacer. La revelación del Señor a Elías llega en una voz dulce y agradable. La lección para Elías como para nosotros hoy es que el Dios omnipotente está haciendo su obra en cada uno de nosotros, así como en Israel, de una forma tranquila, pacífica, apacible, sin que nadie lo comprenda. Dios no nos pide entender, nos exige obedecer. ¿Y qué le dijo? Amigo, yo te reconforto, pero a trabajar. Porque 3 mandatos le fueron puestos. Ungir a Asael como rey de Siria, a Jehú como rey de Israel y a Eliseo como su propio sucesor. Pero ¿por qué le envía esto? ¿Cuál era el propósito? Sencillo. Tenían que destruir el culto a Baal en Israel y estos 3 hombres lo iban a llevar a cabo más adelante. Eso era lo que tenía que hacer. Y rápidamente Elías, que su apellido es hizo conforme a la palabra de Jehová, se apresuró a hacerlo y rumbo a Damasco se encontró a Eliseo. 19:19. Elías se fue de allí porque su apellido era hizo conforme a la palabra de Jehová. Elías se fue y estaba allí Eliseo. Y él puso su manto, su capa encima de Eliseo y de esta manera le indicó que él sería el profeta en lugar de él, que sería un discípulo inseparable, un compañero a quien confiaría el cumplimiento de su propia tarea. Y nuevamente Elías aparece en escena y eso lo vimos la clase pasada cuando Jezabel manda a matar a Nabot. Y Elías confronta a Acab y le dice cómo iba a terminar. He aquí, traeré mal sobre ti, dice Primero de Reyes 21:21. Te barreré completamente y cortaré de Acab todo varón, tanto siervo como libre de Israel. Realmente Elías es un hombre de Dios. Y luego pasa un buen tiempo y la siguiente vez que vemos a hablar de Elías es allí en Segundo de Reyes 1:2, cuando habla de Ocosías, el hijo y sucesor de Acab. Dice Segundo de Reyes 1:2 que Ocosías se cayó por la celosía del aposento alto que tenían en Samaria y se enfermó y envió mensajeros a los que dijo: id y consultad a Baal Zebub, dios de Cron, si he de sanar de esta enfermedad. Entonces el ángel del Señor dijo a Elías Tisbita: levántate, sube al encuentro de los mensajeros del rey de Samaria y diles: ¿no hay acaso Dios en Israel para que vayáis a consultar a Baal Zebub, dios de Cron? Habiendo recibido lesiones severas por una caída, este reycito envió mensajeros al altar de Baal Zebub, dios de Cron, para averiguar si se iba a recuperar o no. Pero Elías Tisbita los estorbó y los regresó ahí mismo. Por tanto, así dice el Señor, le manda a decir: no bajarás del lecho que has subido, sino que ciertamente morirás. Y Elías se fue. En Segundo de Reyes, capítulo 1, versículo 9 en adelante, continúa la historia del reinado de Ocosías. Lo vamos a ver más adelante. El Primero de Reyes termina con el reinado de Josafat, que es muy corto, y luego con Ocosías. Pero algo que llama la atención de nosotros es allí en Segundo de Reyes capítulo 1, cuando este rey, Ocosías, se da cuenta de que Elías lo confronta, lo manda a llamar. Lo manda a llamar y dice que envió capitán de 50. Un capitán de 50 y le dijo: hágame un favor, Iván, y me traen Elías. Y el capitán de 50, dice Segundo Libro de Reyes capítulo 1 versículo 10, dice así, perdón, el 9. Luego envió a él un capitán de 50 con 50, el cual subió donde él estaba y aquí que estaba sentado en la cumbre del monte. Y el capitán le dijo: varón de Dios, el rey ha dicho que desciendas. Si nos damos cuenta, en ese momento el rey Ocosías le dice al capitán de 50 con sus 50 que vaya y me trae a Elías. Y este hombre le dice: varón de Dios.
Y como Elías ya se había acostumbrado a hacer que descienda del fuego, entonces él le dice, versículo 10, Elías respondió y dijo al capitán de 50, si yo soy varón de Dios, que desea que descienda fuego del cielo y consúmate con tus 50. Y descendió fuego del cielo. Ya se había acostumbrado Elías, así como cuando uno dice, voy a hacer una llamada, espéreme, aquí voy a llamar a alguien. Elías llegó y dijo, que descienda fuego del cielo. Y descendió fuego del cielo y lo consumió a él y con sus 50. Y Ocosías se dio cuenta y mandó a otro. Y el otro le dijo, varón de Dios, desciende, que el rey te manda a llamar. Y Elías le dice, mire, si yo soy el varón de Dios, que descienda fuego del cielo. Pues así como cuando uno hace una llamada, desciende fuego del cielo y lo consumió. Y mandó un tercero. Y el tercero dice así, versículo 13. Y subiendo aquel tercer capitán de 50, se puso de rodillas delante de Elías y le rogó diciendo, varón de Dios, te ruego que seas de valor delante de tus ojos mi vida y la vida de estos 50 siervos. He aquí ha descendido fuego del cielo y ha consumido a los dos primeros capitanes de 50 con sus 50. Sea estimada ahora mi vida delante de tus ojos. Y el ángel de Jehová le habló y le dijo, vaya, vaya y haga la tarea que tiene que hacer. Versículo 16. Y le dijo, así ha dicho Jehová, por cuanto enviaste mensajeros a consultar a Baal Zebub, dios de Cron, ¿no hay Dios en Israel para consultar su palabra? No te levantarás, por tanto, de este lecho que estás aquí, sino que de cierto morirás. Y murió conforme a la palabra de Jehová. Damas y caballeros, este es el perfil de Elías. Un hombre que hizo la voluntad de Dios. Un hombre que hizo cumplir la palabra de Dios. Pregunta en este momento. ¿Estás dispuesto a hacer cumplir la palabra de Dios? ¿Estás dispuesto a morir a todo lo que se llama carne? Si ahorita viene Semana Santa, yo sé, entonces ahí vamos a morir todo lo que se llama carne, solo pescado. Pero realmente vamos a querer agradar a Dios. Ojo con esto, Dios no exige perfección, o exige honestidad. Es que es diferente. Perfecto solo Él. Pero Elías hizo cumplir la palabra de Dios con honestidad. Si nos dimos cuenta, no fue perfecto, le dio miedo, huyó, se quejó, quiso morirse. Muchos de nosotros hemos pasado por esas situaciones, nos hemos quejado, nos hemos querido morir, nos hemos querido morir. Todo lo que tú me digas, Elías le pasó lo mismo. Pero Elías fue reconfortado y dijo, heme aquí, envíalo a... No, envíame a mí. Damas y caballeros, por favor, que la palabra de Jehová prevalezca. Eso me enseñó Elías. Y eso tenemos que transmitirlo. Enamorarme de Cristo fue lo mejor que un día me pudo haber pasado en mi vida. Y llevo a Jesús en mi corazón. Siempre. Y damos gracias a Dios por eso. Gracias. Porque Dios no quiere perfección. Quiere honestidad. Oremos. Padre nuestro que estás en el cielo, te damos gracias, Señor, por tu amor, tu misericordia y tu bondad. Enséñanos a ser como Elías. Enséñanos a que tu palabra sea lo más grande y lo más real en nuestros corazones. Perdónanos nuestras deudas. Enséñanos a perdonar a nuestros deudores. No permitas que caigamos en tentación y líbranos del maligno, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Gracias. Bendiciones. Chao, chao.